Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Eduardo Verduzco Félix, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco la asesoría de mi profesora asesora, la doctora en medicina, María del Carmen Zárate Hernández, por la asesoría en este caso clínico. Hoy vamos a ver un caso clínico acerca de inmunología. Primero vamos a empezar con la ficha de identificación. Tenemos un paciente con las iniciales PMN. Él tiene 13 años, bueno, tenía 13 años de edad. La fecha de la interconsulta fue en este mes de marzo, perdón, el 29 de marzo del 2023. Él era masculino, bueno, es masculino, y lugar de nacimiento, él viene de Canadá. Lugar de residencias, ellos viven en una zona menonita en Zacatecas. En la escolaridad, ellos estudian solamente hasta terminar el segundo año de secundaria, el cual estaba cursando el último año él de secundaria. Soltero y tenía la religión cristiano anabaptista, que son de la misma comunidad de los menonitas. Tenemos que ver primero los antecedentes heredofamiliares. Prácticamente, pues vamos a ver de linaje materno, ¿no? Tenemos el abuelo materno, que él aproximadamente tenía 70 años. El interrogatorio fue dirigido hacia el papá, ya que la mamá tenía una barrera con el idioma. El papá era el único que hablaba español. Entonces, aquí nosotros podemos ver las respuestas de él. El abuelo materno aproximadamente 70 años, no sabía si tenía alguna patología como tal, entonces aparentemente sano, sin enfermedades conocidas por él. Igual comunidad menonita en Canadá y también menciona no tener consanguinidad en esa parte de la familia. Del lado de la abuela materna, igual sabemos que es aproximadamente entre los 70 años de edad. También no se conocen con alguna patología, alguna enfermedad. Igual ellos también vivían pues en la comunidad menonita en Canadá y no tenían consanguinidad al conocimiento del papá. De los abuelos paternos, el abuelo tiene 69 años. Solamente como única patología tenía hipercolesterolemia. Y también mencionaba que no tenía consanguinidad. De igual manera, también él venía de una comunidad menonita. Y la abuela, 67 años de edad, sin enfermedades conocidas, igual no consanguinidad y también habitaban en una comunidad menonita en Canadá. La madre tiene 46 años de edad, también no presentaba ninguna patología aparente. Eran originarios de esta comunidad menonita y no presentaba también datos de consanguinidad. Y el padre, 48 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia. De igual manera, ellos venían de Canadá, igual de esta misma comunidad de menonitas, pero sí se insistía mucho en lo de la consanguinidad y sí comentaban que era negativo. Los hermanos, pues nuestro paciente era el número 11. Él tenía 5 hermanas y 5 hermanos, los cuales solamente un hermano tenía reflujo gastroesofágico y la mamá había presentado 2 abortos previos posteriores al nacimiento de nuestro paciente. Son las únicas muertes relacionadas que había tenido algún familiar de edad temprana, porque los demás muertes, o cuando se interrogó específicamente sobre eso, pues lo negó el papá, ¿no? Las enfermedades autoinmunitarias también no se presentaba o no se mencionó ninguna consanguinidad negada, y es muy importante recalcar, ya sabemos que las comunidades menonitas pues son comunidades muy cerradas y muy pequeñas, de los cuales sí se llegan a presentar en ciertas ocasiones eh, cierta o ligera consanguinidad en estas comunidades, ¿no? Entre los antecedentes personales no patológicos, vemos que ellos habitan en una casa propia, en una región rural. De 12 personas habitaban, junto con nuestro paciente, 13. Tenían un perro, tenían abundantes gallinas y gallos, y tenían también becerros. Tenían árboles y arroyos también de cosecha y frutales, al igual que cortinas dentro de casa con limpieza cada mes. No tenían alfombras como tal y el colchón tenía 8 años de uso el que utilizaba el paciente, y la ropa de cama, el aseo se la hacían cada semana. Recordando pues que la comunidad menonita pues es prácticamente rural. Y ahora sí nos vamos a entrar a los antecedentes personales patológicos de nuestro paciente. Él no había tenido ninguna enfermedad previa, era conocido previamente sano. La única hospitalización que tuvo el paciente fue un mes previo a cuando llegó aquí con nosotros, que esta prácticamente es por el mismo padecimiento actual que estaba llegando a presentar nuestro paciente.
Dentro de los quirúrgicos solamente presentaba una biopsia de lo que es el ganglio cervical, igual en la misma hospitalización con un reporte de plasmocitos, pero no se reporta alguna otra cosa. Traumáticos negados, transfusiones, en las mismas hospitalización se había aplicado 2 paquetes globulares en enero y en febrero y marzo cada mes tenía 3 paquetes globulares también en cada mes que estaba hospitalizado. No se conocía con alguna alergia ni a medicamentos ni alguna otra cosa y toxicomanías también se negaban como tal. En los antecedentes perinatales, el paciente pues es producto de la 9ª gesta, nacido en Canadá. Refiere embarazo normoevolutivo, nace por cesárea a término, desconocemos la causa de la cesárea. Él llora y respira al nacer, refiere esquema de vacunación incompleto, solamente los 3 meses que estuvo viviendo en Canadá fueron las únicas vacunas que recibió en el país de Canadá. Esto fue por reporte verbal, no presentaba la cartilla de vacunación con nosotros. Como tal, reacciones adversas a las vacunas se desconocen o se negaron. El peso y talla al nacer, el papá no se acordaba bien, no sabía cómo contestarnos. El onfalorexis también no sabía. Inmunizaciones incompletas, sabemos que nada más tenía las primeros 3 meses ya aplicadas en Canadá, pero no mostraba ni el esquema ni la cartilla de Canadá. En la alimentación, pues ellos comentaban que era una alimentación adecuada y en cantidad y en calidad, con alimentación orgánica que ellos mismos crecían en su casa y la consumían. Y el desarrollo psicomotor se desconoce, pero ante el interrogatorio se menciona que todo está dentro de parámetros normales en el desarrollo psicomotor. Ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que es el padecimiento actual. Es un poquito amplio y vamos a hablar también de la evolución de lo que tenía este paciente hasta que llegó aquí con nosotros y pues su desenlace fatal. Él inició su padecimiento en enero del 2023 con un cuadro clínico que se instauró muy rápido, de manera aguda, teniendo en cuenta pues el dolor retrofaringeo, dolor en la cavidad oral, fiebre no cuantificada, náusea, vómito e hiporexia, persistiendo los síntomas conforme van pasando los días. Lo valoraron en múltiples ocasiones, tanto médicos de primer contacto como ya en un hospital general. Tratado siempre con gentamicina, paracetamol, malgaldrato, fexofenadina, tetraciclina, eritromicina y penicilina. Solamente presentaba mejoría clínica parcial al momento de las aplicaciones y a los 3 días después de la administración de los medicamentos volvía a volver a presentar esta misma patología que tenía instauraciones muy agudas. Acudiendo por eso al Hospital General de Zacatecas, en donde en su hospitalización se interconsulta el servicio de hematología por presentar leucopenia y anemia. También ellos valoraron que tenía hiperplasia gingival, adenopatías cervicales dolorosas en menos de 2 centímetros, esplenomegalia leve y dolor a la palpación. Aquí ellos deciden realizar un aspirado de médula ósea y una biopsia de hueso con médula ósea, los cuales en el aspirado de médula ósea se reporta el aspirado como normocelular de aspecto relativo, al igual que hiperplasia megacariocítica reactiva y plasmocitos reactivos y agranulocitos. Y en la biopsia se valora solamente hipocelularidad con hipoplasia de serie mieloide. En ese momento, ya una vez teniendo estos resultados, se decide realizar una citometría de flujo, el cual no reporta células sugestivas de malignidad, linfocitos, monocitos y granulocitos normales. En la inmunohistoquímica para citomegalovirus también se reporta negativa, sospechando ellos en una mononucleosis infecciosa, sin presentar mejoría con el tratamiento que estaba recibiendo en ese momento en Zacatecas. Ahí mismo sospecharon también algo que sospecharon anemia plástica, secundaria igual a los procesos virales. Ellos sospecharon en alguna patología de Torch. Solicitaron también serología para citomegalovirus nuevamente y virus del Epstein-Barr. Todos estos presentándose con reportes negativos. Y ante la sospecha por infecciones, previo a que llegara el reporte del citomegalovirus, ellos iniciaron un manejo con gammaglobulina a 0.05 gramos por kilodosis. Pero también aquí no volvió a presentar mejoría clínica ni bioquímica en el paciente.
Hematología e infectología pues realizan biopsia de lo que es el ganglio cervical doloroso que tenía el paciente para descartar proceso hematológico, el cual aquí ellos pueden valorar que presenta plasmocitosis sin presencia de células anormales sugestivas de trastorno linfoproliferativo o también sin el hallazgo de algún proceso infeccioso como tal. Entonces, ellos al ver este reporte de biopsia sospechan de una enfermedad sistémica y solicitando anticuerpos antinucleares para descartar lupus eritematoso sistémico y su población de linfocitos, sospechando así también de un síndrome linfoproliferativo autoinmune por presencia de citopenias, fiebre y adenopatías, igual sin reporte concluyente de dicha enfermedad. Entonces, debido a los hallazgos clínicos histopatológicos también de la biopsia del ganglio, con evidencia de plasmocitos, elevación de reactantes de inflamación aguda, o sea, PCR elevada, mayor a 300, hipolbuminemia, esplenomegalia, linfadenopatías y se sospecha en una enfermedad de Castleman, que es una proliferación de los ganglios linfáticos o la migración hacia los mismos ganglios linfáticos o tejido linfoide. Iniciando manejo así con tocilizumab, obteniendo mejoría de reactantes de inflamación, pero solamente los reactantes. No presenta mejoría en cuanto al síndrome febril ni los valores de linfocitos, requiriendo en 3 ocasiones hacerle transfusiones de hemoderivados continuamente, agregándose también una neumonía nosocomial complicada con derrame pleural, sin aislamiento de microorganismo en esa ocasión. Requieren terapia antimicrobiana y de amplio espectro, iniciando manejo con carbapenémicos, fluconazol y oxígeno suplementario. Y ante la falla de respuesta del manejo que iniciaron ellos, y a pesar de recibir múltiples tratamientos también basados en el servicio de hematología, deciden enviarlo aquí a la consulta de hematología de nuestro hospital para su valoración. Ellos en su valoración, en la consulta externa, valoran un paciente que presenta datos de dificultad respiratoria, necesidad del apoyo ventilatorio con oxígeno suplementario. Y así es como ellos lo refieren al servicio de urgencias pediátricas de nuestra unidad. Ahí mismo ellos valoran que presenta datos de dificultad respiratoria a expensas de taquipnea y de saturación de oxígeno, de saturación de oxígeno de un 89%, administrando ellos oxígeno suplementario, incrementando esta saturación hasta un 96%. Solicitan laboratorio reportando pancitopenia y PCR elevada en 30.8. Realizan radiografía de tórax y ellos percatan que tiene un derrame pleural izquierdo, solicitando al servicio de cirugía pediátrica colocar lo que es una sonda endopleural izquierda, teniendo un drenado de 700 mililitros al momento de la colocación, y posteriormente se recolectan 160 mililitros de líquido pleural con criterios de Light positivos para exudado pulmonar, mejorando también así el patrón ventilatorio que tenía nuestro paciente. Aquí se interconsulta el servicio de infectología pediátrica, persistiendo con fiebres, neutropenia. Ellos indican manejo con meropenem y vancomicina. También solicitan lo que es el panel viral para hepatitis B, C y solicitan también para VIH. E interconsultan también con la continua persistencia de los síntomas y para un manejo más específico, la interconsulta hacia terapia intensiva pediátrica para el control de líquidos y vigilancia respiratoria. Ellos inician con manejo con diurético, presentando también reporte de tiempos de coagulación prolongados en fibrinógeno en 700 y dímero D en 1648. Aquí confirmándose un diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. Iniciando manejo con transfusiones de plasma fresco congelado. Se comenta con urología también por una úlcera perineal, el cual ya había presentado desde la hospitalización previa. Y aquí mismo también se transfunde concentrado eritrocitario y plasma fresco congelado de manera continua por las alteraciones hematológicas que estaba presentando el paciente. Él presenta posteriormente un deterioro de su estado basal, persistiendo con fiebre de difícil control, llega a generar un paro cardiorrespiratorio, requiriendo 2 dosis de adrenalina y manejo avanzado de la vía aérea, además de triple apoyo adrenérgico. Se agrega secreción purulenta de la cavidad nasal, valorándose por otorrinolaringología, ellos agregando el diagnóstico también de mucormucosis.
Persistiendo en malas condiciones generales, se interconsulta con el Servicio de Inmunología Clínica, en cual nosotros solicitamos la administración de gamma-globulina a 1 gramo por kilogramo dosis, en espera de una mejoría clínica de sus síntomas, pero posterior a la administración, a los 3 días, presenta choque séptico ya refractario a aminas, nuevamente presentando deterioro ventilatorio y un nuevo paro cardiorrespiratorio sin poder recuperar así los signos vitales. El paciente, previo a cuando nosotros nos interconsultaron, nosotros podíamos ver que el paciente era un paciente masculino endomorfo, facies normal, marchas sin alteraciones en el momento que nosotros lo pudimos valorar. En la cabeza, nariz y cavidad oral con lesiones de tipo blanquecinas y úlceras solares con secreción purulenta. En el tórax tenía estertores crepitantes, bilaterales y presentaba una sonda endopleural izquierda. Y en la piel solamente podíamos valorar palidez generalizada, llenado capilar retardado y en ocasiones se podía visualizar un ligero lívido reticularis. Entonces, los diagnósticos que se abordaron en este paciente fueron probable anemia plástica versus síndrome mielodisplásico, el cual nunca se confirmó el diagnóstico, derrame pleural izquierdo, portador con sonda pleural izquierda, úlcera perineal, lesión renal aguda Akin-2, mucormucosis en estudio y manejado por otorrinolaringología y la sospecha de error innato de la inmunidad. Los laboratorios como tal, aquí se los puse en orden de cómo iban cronológicamente. Prácticamente al momento del arribo en su hospital de precedencia tenía laboratorios prácticamente normales, una ligera leucocitosis, pero no se alcanzaba a valorar alguna alteración. Pero conforme estuvo hospitalizado, vemos cómo en un lapso de días cae la hemoglobina, requiriendo ahí iniciar manejos con transfusiones. Al igual que una depresión total de los que son los neutrófilos, iniciando también manejo con el filgastrim. La gamma-globulina se administra posterior a esta dosis de filgastrim porque no presentó una respuesta adecuada de tratamiento, al igual que persiste con los datos clínicos. Ellos mismos solicitan lo que es el TORCH IgG-IgM, el cual sale negativo para sus patógenos, y solicitan también C3, el cual está dentro de parámetros normales, ligeramente disminuidos, pero dentro de parámetros normales, y C4, que también se encuentra dentro de parámetros. Los anticuerpos anti-DNA, antinucleares, anti-RO, anti-LA, también dentro de parámetros normales para la edad. Al igual, solicitando posteriormente inmunoglobulinas y su población de linfocitos, los cuales podemos ver que las inmunoglobulinas se encuentran dentro de rangos normales para las percentilas para la edad, y nada más hay que valorar esto, que 2 días posteriores a la aplicación de gamma globulina fue cuando se solicitaron estos inmunoglobulinas. Al igual que la subpoblación de linfocitos presenta en todas sus, las subpoblaciones, en todas las variantes, están disminuidas dentro de los rangos normales. Perdón, fuera de rangos normales, disminuidas. Y laboratorios aquí mismo en el hospital, nosotros podemos ver que ya aquí cuando llega con nosotros, sí trae una anemia severa, empieza con disminución de lo que es la serie amiloide también, con plaquetopenia, le genera una leucocitosis, pero persiste la neutropenia. Aquí también nosotros vemos que en el servicio de pediatría del hospital se transfunde en varias ocasiones y sin poder recuperar también el apoyo de los niveles normales de la hemoglobina ni de plaquetas. ¿Con qué fue manejado? Pues el paciente fue manejado con metamizol, PRN, solamente lo dejaron, que se lo estaban administrando con horario por la fiebre de difícil control, paracetamol 500 miligramos, buprenorfina, anfotericina y traconazol como manejo por la mucormucosis, meropenem, vancomicina y trimetoprim sulfametoxazol por los procesos infecciosos y el trimetoprim como profiláctico. Y el manejo por terapia intensiva pediátrica fue con apoyo adrenérgico y ventilación mecánica estrictamente. Tenemos un reporte de infectología pediátrica, quien nos los proporcionó hace unos días, hace 3 días exactamente, con un crecimiento fúngico que presentó nuestro paciente de la secreción nasal que él había tenido, que es el Acromium de especies. Este se va a relacionar siempre con infecciones o se relaciona con pacientes inmunodeprimidos o que estén tomando algún medicamento inmunosupresor.
Este crecimiento se relaciona también en pacientes con muy mal pronóstico y las enfermedades asociadas más comunes que pueden llegar a presentar sería la inmunodeficiencia combinada severa, enfermedad granulomatosa crónica, leucemia, linfoma e inmunosupresión secundaria a quimioterapia. Y no solamente a quimioterapia, sino también a uso de otros medicamentos o biológicos que también pudieran disminuir la respuesta inmunológica. Ahora, ya vamos a pasar a lo que es el caso clínico. Prácticamente, pues, nos vamos a basar en el abordaje de un paciente con linfopenia, perdón, y que tiene sospecha de error innato a la inmunidad. Entonces, los linfocitos, ¿qué son? Estos van a ser elementos importantes del sistema inmunológico y nosotros los podemos dividir en tres partes principales. Tanto los linfocitos T, que tienen un porcentaje de 70%, los linfocitos B, que son 20% en el volumen circulante, y los linfocitos natural killers, NK, que son un 10% como tal. Y estos tienen que se clasifican en cuanto a su función, a su migración y marcadores de superficie y las funciones biológicas que ya van a tener en el tejido en donde van a estar actuando. La reducción de estos linfocitos, ¿a qué se debe? Pues prácticamente nosotros podemos ver que las infecciones virales son una de las causas más comunes y pueden llegar a generar esta disminución de los linfocitos. Agentes químicos y físicos, enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, factores genéticos como lo vamos a ver en una de las patologías más comunes que tenemos que descartar, neoplasias como los linfomas, las leucemias y la sepsis como tal, que es la principal causa de linfopenia que genera esta patología. Como tal, sabemos que la mayoría de los virus generan una linfocitosis, pero hay ciertos virus que pueden llegar a generar una linfopenia. ¿Cuáles son los más comunes? Pues ahorita en estos últimos 3 años, perdón, nosotros hemos visto que el coronavirus tipo 2 con el síndrome de dificultad respiratoria severa, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, llega a generar una linfopenia en todos nuestros pacientes. De hecho, hay mucha bibliografía de la cual habla y lo explica cómo disminuye los linfocitos, secundario a una progresión de las citocinas proinflamatorias que va a generar y el estado proinflamatorio que va a tener el paciente. El virus del ébola, la influenza y el virus de la inmunodeficiencia humana son unos de ellos que también tenemos que estar valorando y vigilando para descartar también esta causa de linfopenia. Recordando siempre que la causa de linfopenia más común es la sepsis. Aquí tenemos lo que es la definición. Prácticamente, pues nosotros tenemos que ver qué es la afectación en el cual hay un número reducido de lo que es el valor normal de los linfocitos para el grupo etario. Y aquí yo les puse una tablita en donde desde el nacimiento hasta los 21 años, que prácticamente de ahí hasta la adultez, se mantienen los mismos parámetros. Podemos nosotros ver cómo el cuento leucocitario total se va a ir alterando y teniendo las medias también. Y al igual que los linfocitos, cómo los vamos a ir viendo incrementando, llegando a una media elevada a los 6 meses de edad, pero vuelve a caer presentando una disminución de estos linfocitos en nuestros pacientes. Recordando que el crecimiento del crecimiento linfoide en los niños puede llegar a generar cierta linfocitosis. ¿Cuáles son las causas de leucopenia más comunes? Pues antes se sospechaba que la apoptosis era la única causa y la causa más común que generaba estas alteraciones. Ahora podemos ver que también se involucran otras enfermedades o otros factores predisponentes que también pueden llegar a esta linfopenia. Dentro de ellas no se descarta la apoptosis, continuamos con ella. La piroptosis, autofagia, destrucción dependiente de los linfocitos T citotóxicos, y la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Y aquí entonces yo les puse un esquema de cómo nosotros podemos valorar todas las causas de linfopenia que pueden llegar a generar en todos nuestros pacientes. Vamos a iniciar con las más comunes, que son los virus. Teniendo en cuenta que aquí podemos nosotros ver 3 tipos de cosas diferentes. Sabemos que existen también virus que generan autofagia de las mismas células o las bacterias, generando así también una muerte celular programada. La piroptosis y la apoptosis también secundaria a los factores de crecimiento y generando esta alteración y por ende van a generar secreción de citocinas inflamatorias, al igual que
perforinas y generando así la muerte celular. Ahora, las infecciones como tal bacterianas también pueden llegar a generar por el mismo efecto de la piroptosis y las citocinas inflamatorias que van a suprimir la proliferación de los linfocitos, generando una proliferación de los macrófagos, también disminuyendo así el recuento linfocitario. Las citocinas en procesos proinflamatorios también que se generan con neumonías, afectaciones pulmonares, cuerpos extraños, también van a secuestrar lo que son los linfocitos a los tejidos periféricos y así también por ende disminuir la cantidad de linfocitos. Enfermedades metabólicas como por ejemplo el, el, la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico, resistencia a la insulina, también van a llegar a generar esta disminución en los linfocitos. Todas las citocinas proinflamatorias que ya conocemos también van a poder disminuir esta cantidad y ciertos medicamentos como por ejemplo los glucocorticoides, inmunomoduladores, quimioterapéuticos que también nos van a disminuir y por un exceso de apoptosis o una disregulación de de esta misma proliferación de los linfocitos. Y otra que es muy importante es el factor negativo o el factor que es un factor inhibidor de la proliferación de los linfocitos en la médula ósea para proliferar otras células linfoides y no generar este tipo de células al torrente sanguíneo. Entonces, como ya vemos una variedad y una gama incrementada de lo que es las etiologías que podamos buscar. Entonces, ¿qué tenemos que estar buscando? Nosotros tenemos que hacernos una serie de preguntas muy importantes. Si ha presentado en los últimos 6 meses algún tipo de infección, ya sea tuberculosis, algún coccidioidomicosis, algo que pueda estar generando este secuestro de los linfocitos o proliferación como tal de los macrófagos. Antecedentes de infecciones que puedan sugerir inmunodeficiencias secundarias. El VIH es la causa más común. El paciente está tomando algún medicamento que pueda generar linfopenia, o sea, algún inmunomodulador que pueda llegar a estar generando esta alteración. Ay, perdón. ¿Existe alguna evidencia de enfermedad sistémica? Sabemos que el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide pueden llegar a también generar esta disminución de la linfopenia y hay que estarlas descartando. Otras 3 preguntas más que tenemos que hacernos nosotros, prácticamente si el paciente tiene algún síntoma que pueda sugerir algún linfoma, teniendo en cuenta que los linfomas son una de las causas más comunes de linfopenia, si el paciente está desnutrido y si el paciente tiene abuso de alcohol. Vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades que se relacionan con linfopenia. Dentro de las más comunes se encuentra la inmunodeficiencia común severa, que es el SCID, la trisomía 21, trisomía 18, ataxia telangiectasia, síndrome de Noonan, síndrome de Schinke y el síndrome de Wiskott-Aldrich, que estos pacientes también pueden llegar a cursar con linfopenias severas. Vamos a enfocarnos ahorita solamente platicando un poco acerca de la inmunodeficiencia común variable, ya que esta es una de los diagnósticos que tenemos que hacer el descarte más rápido. Teniendo en cuenta que esta enfermedad como tal pertenece a un grupo heterógeno de trastornos genéticos, esta afecta aproximadamente a 1 en 55,000 niños vivos, caracterizado por un deterioro de lo que son los linfocitos T, tanto en el desarrollo como en la función de los linfocitos T. Pero también puede llegar a generar afectación de otras líneas celulares, como por ejemplo los linfocitos B y los linfocitos NK circulantes también en el torrente sanguíneo. Esta la tenemos que hacer el descarte ante la sospecha de una linfopenia porque esta presenta una de las enfermedades más letales de los errores innatos de la inmunidad, sin el tratamiento oportuno que podemos nosotros ofrecerle. Entonces, como tal, nosotros ¿qué tenemos que ver? Si el paciente tiene un sistema inmunológico adecuado, pues no va a tener ninguna alteración. Pero si tiene el paciente una respuesta inmune disminuida o células T que no existan o linfocitos B que no existan, pues ellos ya no van a poder combatir infecciones y es ahí donde nosotros tenemos que prender la primera banderita para poder nosotros investigar y empezar a descartar esta alteración. Entonces, hay diferentes tipos de formas o diferentes tipos de presentaciones clínicas que nosotros podemos valorar en estos pacientes. Como por ejemplo, la forma típica
vamos a ver un recuento de linfocitos T bajos. Estos van a ser menores de 300 células por mililitro y van a tener una función tanto baja como nula de estas mismas células T. A igual manera, también vamos a ver que tiene una disminución de la estimulación o proliferación de los linfocitos T, menos del 10% límite tras ser estimulado con la fitohemaglutinina. Y esta van a generar presencia de células T maternas circulantes no capaces de poder combatir y van a estar disfuncionales en el torrente sanguíneo. Otra de las maneras más raras, pero también importantes, es las formas atípicas, como el leaky skin. Aquí vamos a ver que el número o el recuento de linfocitos de células T va a ser mayor a 300, al contrario de las formas típicas, y vamos a valorar que posterior a la respuesta de la fitohemaglutinina, vamos a ver un incremento, va a haber una disminución del 50% del límite inferior. En las formas típicas es menos del 10%. Y nosotros tenemos que valorar primero la presencia o la ausencia de los diferentes tipos de subconjuntos de los linfocitos. Prácticamente no tenemos linfocitos T. ¿Qué sigue? Valorar los linfocitos B. Y luego los linfocitos de natural killers para poder nosotros hacer así el abordaje diagnóstico. Por eso, mediante una citometría de flujo, nosotros tenemos que primero valorar el linfocito T. No existe. ¿Qué sigue? Linfocitos B. Si está positivo o negativo. Si está positivo, tenemos que valorar ahora el linfocito NK. Ya una vez teniendo el linfocito NK, si es positivo, va a ser T negativo, B positivo, NK positivo y se va a relacionar con estas alteraciones genéticas, que es la interleucina 4R alfa, FOXN1, CD45, CD3 delta y CD5FE. Al igual, si nosotros tenemos T negativo, B positivo, NK negativo, nosotros vamos a ver que es una cadena gamma C y o una alteración genética JAK3. Si nos vamos por el otro lineaje, que son linfocitos T negativo, linfocitos B negativo, pero natural killer es positivo, nosotros vemos que tenemos el RAG1, RAG2, DNA4 ligasa y PRKDC, que son las alteraciones genéticas más frecuentes con esta línea celular. Y cuando ya tenemos todas las líneas negativas, pobre paciente. Pero aquí vamos a tener una disgenesis reticular, alteraciones en el gen de ADA y en alteraciones en el gen de RAG2. Entonces, tenemos que nosotros siempre sospechar en los defectos genéticos que va a presentar el SCID. Y tenemos tres mecanismos de los cuales se pueden presentar. Los errores de la señalización, las anomalías de recombinación de los receptores de los linfocitos T, que como lo vimos en la diapositiva pasada es algo muy importante, y la acumulación de metabolitos tóxicos también en el cuerpo del paciente. Esta es una tablita acerca de las alteraciones genéticas que pueden llegar a presentar nuestros pacientes, teniendo en cuenta que las más importantes son las primeras tres que pueden llegar a presentar, que estas van a ser ligado al X, autosómicas recesivas, van a tener los linfocitos T bajos, pueden estar los linfocitos B normales o altos y van a presentar una disminución de lo que es los linfocitos K, excepto en el último, que es el IL7R alfa, que vamos a tener unos linfocitos NK normales. Prácticamente pues son los más importantes que tenemos que estar vigilando y son los que más se presentan. Dentro de lo que es el cuadro clínico, estos pacientes llegan a presentar en los primeros 6 meses de vida, llegan a presentar sintomatología infecciosa por infecciones oportunistas o persistentes ocasionadas por ciertas bacterias, virus, hongos y micobacterias. El crecimiento y desarrollo también de estos pacientes se va a ver alterado, y va a presentar también diarreas crónicas prolongadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos llega un paciente con esta sospecha clínica? Primero que nada, tenemos que repetir nuevamente una biometría hemática con un frotis de sangre periférica después de las 6 semanas de haber hecho el diagnóstico o empezar a ver la alteración hematológica en la primera biometría hemática. Tenemos que solicitar una urea y electrolitos para valorar la función renal de nuestro paciente, pruebas de funcionamiento hepático, descartar infecciones o coinfecciones como el VIH, descartar también alguna otra patología como lupus eritematoso sistémico, algún artritis reumatoide que también pueda sugerir una enfermedad de tejido conectivo, y las inmunoglobulinas séricas también para hacer el descarte de alguna otra enfermedad como tal.
Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros tenemos ya nuestra citología, citometría de flujo. Vamos a hacer el abordaje. Recordemos que para estos no solamente van a ser el 0.1% de los pacientes van a presentar esta alteración de las células T reguladas. Y aquí nosotros podemos ver, si las tenemos ya anormales, usualmente se presentan los prematuros, pero tenemos que estar vigilando posterior a esto. Le hacemos la citometría de flujo para empezar a valorar cuál es la alteración que está presentando nuestro paciente y solamente un 9% como tal va a llegar a presentar lo que es el SCID. Como tal, la linfopenia secundaria es un 28%, puede ser con alguna otra causa adyacente, como las infecciones recurrentes o otras que les había comentado ya previamente. 3% de la linfopenia idiopática de células T, 33% de causas genéticas sindromáticas, 7% va a persistir con solamente el diagnóstico por la prematurez y el 28% va a ser solamente inespecífico. Entonces ahí tenemos que estar vigilando a nuestros pacientes. ¿Cuál es el manejo y el abordaje que se tiene que dar en estos pacientes? Pues prácticamente pues, continuar con los estudios tanto médicos y de imagen que tenemos que hacerle al paciente para estar valorando los linfocitos y cómo va incrementando. Los laboratorios de rutina, transfusiones en caso de que lo llegara a necesitar el paciente, antibióticos profilácticos para prevenir infecciones oportunistas, medidas de protección y evitación de infecciones en casa, inmunoglobulina intravenosa o subcutánea, aplicación de las vacunas para las edades que está llegando a presentar el paciente, el apoyo nutricional y como tal, el más efectivo y el único curativo es el trasplante de células hematopoyéticas. Ahora, vamos a regresarnos a lo que es la linfopenia, ya teniendo en cuenta que tenemos que hacer el descarte de esta patología en todos los pacientes que tenemos con linfopenia. ¿Qué tenemos que nosotros ver y vigilar en los pacientes con linfopenia? Prácticamente, pues va a haber un incremento de infección por patógenos oportunistas. El pronóstico en pacientes críticos va a ir disminuyendo conforme van pasando los días y vamos a tener que vigilar la severidad de la enfermedad con una valoración dinámica de la enfermedad o de la patología que esté presentando adyacente a la linfopenia. Tenemos que ver también en la exploración física si va a haber o no ausencia de lo que es ganglios linfáticos o amígdalas en los pacientes. En las valoraciones cutáneas tenemos que ver datos de alopecia, eczema, pioderma, telangiectasias, en enfermedades hematológicas, la disnea, petequias, ictericia y ulceraciones orales o gingivales, al igual que las linfadenopatías o las visceromegalias, como la hepatomegalia y la esplenomegalia, que pueden llegar a secuestrar también cierta cantidad de linfocitos que puede llegar a estar presentando. Entonces, tenemos que ver cuáles son las banderas rojas de la linfopenia. Tenemos que primero hacer el descarte de la pérdida de peso, la fiebre, sudoración nocturna e infecciones recurrentes que pudiera estar llegando a presentar nuestro paciente. ¿Por qué? Porque todo esto va a estarnos dando datos acerca de patologías un poco más graves o que pueda ya llegar a necesitar un tratamiento más invasivo de nuestro paciente. Las infecciones oportunistas más comunes que vamos a estar vigilando es la pneumocystis jirovecii, el citomegalovirus, la rubiola y la varicela como tal. El tratamiento de estos pacientes debe ser dirigidos con antibióticos a los patógenos sospechosos que va a estar presentando, tratar las condiciones oncológicas que estén generando la linfopenia, inmunoglobulina intravenosa o subcutánea o ya sea también el trasplante de células hematopoyéticas. Y las indicaciones como tal para el uso de inmunoglobulina pues va a ser tanto la deficiencia de IgG, linfocitopenia, infecciones recurrentes o como tal la sepsis, que fue lo que nosotros utilizamos en nuestro paciente cuando tenía datos de sepsis y la linfocitopenia para poder incrementar también el pronóstico de nuestro paciente. Y el trasplante de células hematopoyéticas solamente se debe utilizar cuando nuestros pacientes se sospeche de una inmunodeficiencia primaria. Aquí también les puse un artículo en donde se puede valorar lo que es el riesgo de mortalidad que va a llegar a presentar nuestro paciente. Podemos ver tanto en días como en meses cómo va a ir disminuyendo la calidad o el tiempo que va a poder estar con sobrevida nuestro paciente. No, en la línea más oscura podemos ver cómo va disminuyendo gradualmente con los días y en esta otra gráfica podemos ver en los meses, teniendo en cuenta que si un paciente no tiene ninguna alteración de los linfocitos, pues va a tener mejor pronóstico de vida, inclusive manteniendo así
infecciones más graves o infecciones oportunistas. Y de igual manera, en cuanto a los meses, pues prácticamente esta gráfica sigue disminuyendo, llegando a una mortalidad muy elevada, igual que en nuestros pacientes con linfopenia. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico y el abordaje de estos pacientes para poder así disminuir la mortalidad de ellos. De igual manera, cuando llega un paciente ante la sospecha de sepsis, nosotros tenemos estas dos líneas. Prácticamente la línea azul es un paciente que es inmunocompetente y un paciente que tiene una línea roja es un paciente que tiene linfopenia. Podemos ver que cuando llega el foco infeccioso disminuye la calidad de los linfocitos que tenemos nosotros en el torrente sanguíneo, disminuyendo la respuesta, pero al nosotros iniciar con mecanismos compensatorios del propio cuerpo, la producción de linfocitos, producción de inmunoglobulinas, podemos nosotros ver cómo va incrementando la sobrevida hasta que llega un sistema inmune competente nuevamente. Ahora, el paciente con linfopenia nunca va a recuperar. Indispensablemente, el tratamiento le va a ir ayudando paulatinamente, pero no va a poder recuperar ese sistema inmunológico competente, que es lo que se sospechaba que pasó con nuestro paciente. Ahora, ¿cuál es el abordaje de la linfopenia que nosotros tenemos que realizar? Prácticamente tenemos que ver, ya una vez que tengamos una disminución de los linfocitos, tenemos que considerar si hay infecciones recientes, antecedentes sugestivos de inmunodeficiencia, uso de medicamentos crónicos como los corticosteroides, inmunomoduladores, evidencia de enfermedades sistémicas, síntomas que sugieran neoplasias, tanto linfomas, leucemias, malnutrición, el alcoholismo, alteraciones en la exploración física como la hepatomegalia, esplenomegalia, ausencia de tejido linfoide. Y aquí nosotros tenemos que investigar todos los datos que habíamos vigilado. Valorar otra vez la biometría hemática completa con un frotis de sangre periférica. Vigilar las infecciones virales más comunes como los virus de inmunodeficiencia humana, el virus del ébola, la influenza y el COVID-19. Buscar enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, inmunoglobulinas séricas, su población de linfocitos y la citometría de flujo. Entonces, ya para terminar, pues recordar, ¿no? Que el abordaje como tal de la leucopenia, pues va a ser un manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de los médicos de primer contacto el que lo tienen que detectar, sino todos los médicos tenemos que estar vigilando alguna otra alteración que puedan llegar a presentar nuestros pacientes. Y como lo vieron en el algoritmo de sospecha, pues tenemos que estar investigando a otros cofactores que pueden llegar a presentar nuestros pacientes. Las causas más comunes son las enfermedades infecciosas, teniendo en cuenta que la sepsis es la causa más común de linfopenia y deben identificarse y tratarse de forma oportuna. El interrogatorio también tiene que ser dirigido forzosamente, siempre preguntando acerca de enfermedades adyacentes, al igual que el uso de medicamentos de uso crónico e inmunosupresores. Y recordar que la leucopenia presenta una tasa elevada de mortalidad, como lo habíamos visto en las gráficas de mortalidad. Es importante recordar, nada más, hacer un poquito de conciencia, que pues estamos en el mes de las inmunodeficiencias y la semana también mundial de la inmunodeficiencia, pues desde el 22 al 29 de abril. Entonces, recordando, como también lo habían dicho en otra clase previa, si escuchas galopar, no pienses en caballos, piensa en cebras. Y sería todo por mi parte.